Esta noche en CCI News, allanan vivienda del exdirector del Seguro Social. Subastan en $328,000 la Harley Davidson del Papa Francisco. Y David Beckham tendrá su propio equipo de fútbol. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos hoy. Comenzamos contándoles que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, realizó hoy varios allanamientos en algunas de las propiedades del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya. La Policía Nacional, con miembros militares y de la Fiscalía hondureña, realizaron allanamientos en 4 sectores de la capital, supuestamente viviendas que pertenecen al exdirector del seguro. El contingente policial se desplazó hasta la residencia del exfuncionario, ubicada en la colonia San Ignacio, en la capital, en donde ingresaron para realizar las investigaciones. Asimismo, se interpuso un requerimiento contra Zelaya por los delitos de abuso de autoridad, malversación de los caudales públicos, cómplice de los delitos de malversación de caudales y de fraude en perjuicio de la administración pública y del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, y ya está vigente el decreto que derogó el cobro del impuesto sobre ventas para los productos de la canasta básica. La derogación debe ser aplicada de forma inmediata. Jonathan Zelaya con este reporte. El gobierno explicó hoy cómo va a estar estructurada la canasta básica, luego de la derogación del artículo 17 de la ley del paquetazo. Esto obedece a un acuerdo por la gobernabilidad que iniciamos con el Partido Liberal para elegir la Junta Directiva del Congreso. Ellos pusieron como condición que se eliminara lo que el Congreso anterior había hecho y nosotros como Partido Nacional estuvimos de acuerdo. Sin embargo, creímos que no era suficiente regresar a la misma canasta que había antes de las decisiones del Congreso anterior. Y creímos que era importante escuchar a líderes y lideresas de sectores como los que hoy nos acompañan para poder encontrar qué es lo más justo y lo correcto. En ese sentido, era necesario revisar la canasta básica anterior a la que el Congreso modificó. Algunos empresarios ya han reaccionado asegurando que el gobierno lo que está haciendo es un juego. Así que realmente yo creo que las autoridades han estado haciendo un juego que realmente no va a crear la confianza en el mercado, porque el consumidor entiende que los empresarios deben de no cobrar impuestos sobre ventas sobre la canasta básica, y es correcto, pero es incorrecto porque ellos mismos deben de dar un compás de espera a manera de que realmente estar claros con las reglas de juego. Según el decreto, los empresarios deben hacer el cambio de facturación ya. Por lo tanto, nosotros consideramos de que eso, si ya salió publicado en la Gaceta, ese decreto de exoneración de ese impuesto, tiene que ser de aplicación inmediata, porque si damos más tiempo, pues los productos están grabados y el pueblo sigue pagando por ese 15%. A partir de hoy, la lista de productos de la canasta básica se amplía a 273, exentos del pago de impuestos, como son los útiles escolares, las carnes de cerdo, pollo y res fresca, refrigerada o congelada, los huevos y las pastas, entre otros. Jonathan Zelaya, CCI News. En otro tema, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, visitará Guatemala y Honduras a partir del domingo próximo para abordar la cooperación en materia de seguridad y drogas, anunció hoy el Departamento de Estado. El viaje de Brownfield a los 2 países centroamericanos se prolongará hasta el miércoles 12 de febrero, según informó el Departamento de Estado en un comunicado. El funcionario visitará en primer lugar Guatemala, donde se reunirá con el presidente Otto Pérez
Pérez Molina para revisar la cooperación en el marco de la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica. En Honduras se reunirá con el presidente Juan Orlando Hernández y con otros miembros del gobierno. Bromfield estará acompañado por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly. Bromfield reiterará la alianza de Estados Unidos con Honduras para contrarrestar las amenazas regionales que plantea la delincuencia organizada y destacará la necesidad de seguir aplicando en Honduras medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Vamos ahora a El Salvador, donde la policía está buscando al expresidente Francisco Flores para hacerlo comparecer ante el Congreso en la investigación que se está haciendo sobre el desvío de fondos que fueron donados por Taiwán durante el gobierno de Flores. Las autoridades temen que Flores haya abandonado el país. El Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador publicó el breve comunicado a través de su cuenta en la red social Facebook. La misiva dice que las autoridades continúan en la búsqueda del expresidente Francisco Flores, tal como lo solicitara la semana pasada la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Para finalizar, sin embargo, las autoridades de seguridad no descartan que Flores haya abandonado el país de manera ilegal. Francisco Flores, quien ocupara la presidencia durante el periodo 1999-2004, es investigado por una comisión legislativa por el destino de $10 millones donados por Taiwán. Flores sostiene que él recibió el dinero del gobierno taiwanés, pero que entregó los cheques. Sin embargo, este miércoles, el embajador de Taiwán en El Salvador, Andrea Lee, dijo que su país siempre entrega el dinero a instituciones, no a personas, como el mismo exmandatario aseguró. Lee recalcó que su nación confía en que los fondos donados sean destinados a buenos fines y sean bien utilizados, y que se debe preguntar por esos recursos a las autoridades de El Salvador de hace 10 años. Las FARC acusaron hoy al expresidente colombiano Álvaro Uribe de estar detrás de las escuchas ilegales a delegados del gobierno colombiano en las negociaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana. Voceros de la FARC dijeron que Uribe es el principal enemigo de la paz luego de que el expresidente criticara las negociaciones. Las FARC y el gobierno lo creen por igual. Alguien intenta sabotear el proceso de paz. La revista Semana informó el martes sobre presuntas escuchas ilegales a los delegados del gobierno colombiano que negocian en Cuba. Este miércoles, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acusan directamente al expresidente derechista Álvaro Uribe. El delegado de la guerrilla en la mesa de negociaciones, Iván Márquez, dijo desde La Habana que Uribe está detrás del espionaje denunciado. Claro, Álvaro Uribe está detrás de todo eso. No se les olvide que Álvaro Uribe Vélez es el enemigo público número 1 de la paz en Colombia. Aquí no solamente se está espiando desde Colombia a la delegación de paz del gobierno nacional, sino especialmente a la delegación de paz de la FARC. Fuerte crítico del proceso de paz, Uribe llevó adelante entre 2002 y 2010 una guerra sin cuartel contra la guerrilla y consiguió golpearla duramente. Un dirigente de las FARC en La Habana que pidió no ser identificado dijo a la AFP que los militares involucrados en las escuchas son cercanos al sector político del expresidente. La delegación negociadora del gobierno, por su parte, ha guardado silencio. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que atribuyó las escuchas a fuerzas oscuras, fijó un plazo de 10 días para la investigación. Por el caso ya fueron relevados de sus cargos 2 jefes de inteligencia militar. Hacemos una pausa comercial y al regreso, la familia real española bajo la lupa por escándalo de corrupción. Y subastan en $328,000 la Harley Davidson del Papa Francisco. Ya volvemos. La jefa de la Unión Europea ha ofrecido ayuda a Ucrania para encontrar una salida a la crisis que vive desde hace 2 meses con una oleada de protestas sin precedentes que provocaron la muerte de 4 personas en enero y más de 500 heridos en los enfrentamientos.
La Unión Europea se ofrece para mediar en la crisis ucraniana. La jefa de la diplomacia se ha reunido este miércoles con el presidente ucraniano Viktor Yanukovych para intentar buscar una solución a más de 2 meses de manifestaciones antigubernamentales. En su tercera visita a Kiev desde que estallaron las protestas, Catherine Ashton ha ofrecido ayuda para investigar los casos de violencia. Aunque vemos que el nivel de la violencia ha decrecido, estamos preocupados por el hecho de que aquellos que cometieron actos de violencia no hayan comparecido ante los tribunales. Queremos ver un proceso transparente e independiente. La oposición ucraniana ansía la mediación europea, partidaria también de la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis. Yanukovych, que este miércoles recibía muestras de apoyo en la capital ucraniana, es más reacio. El presidente, que el viernes se reunirá en Sochi con su homólogo ruso Vladimir Putin, está entre la espada y la pared. Rusia ha advertido que seguirá muy de cerca la designación del gobierno ucraniano que reemplazará el ejecutivo que dimitió la semana pasada, así como el uso que este haga de los fondos avanzados por Rusia. El precio preferencial del gas ruso está también en juego. Entre tanto, refugiados sirios en la frontera con Turquía han comenzado a ser abastecidos de alimentos por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han comenzado a mandar alimentos a Qasmili, una ciudad del norte de Siria en la frontera con Turquía, en la que se refugian miles de personas de la guerra que desangra el país. Este es el segundo avión enmarcado en el Programa Mundial de Alimentos que despega de Irak con destino a esa ciudad. El plan es desplazar suficientes provisiones para 30.000 personas durante un mes. El cargamento que enviamos a Qasmili comprende 380 toneladas de comida. Básicamente son cosas esenciales como harina, arroz, y los paquetes contienen sal, salsa de tomate, lentejas, aceite vegetal y azúcar. Tomato paste, bulgur, lentils and vegetable oil and sugar. Gobierno de Damasco y oposición hablaron en Ginebra II de establecer un corredor humanitario para la ciudad de Homs, que se encuentra en estado de sitio y con gran parte de su población en extrema necesidad. La versión del Ministerio de Exteriores ruso es que se habría llegado ya a un acuerdo. Los países del sur de Europa siguen siendo afectados por el temporal de viento y lluvia. Las tormentas de nieve mantienen incomunicados varios lugares. Inundaciones, destrucción y miles de hogares sin electricidad son algunas de las consecuencias del temporal de lluvia y viento que sacude la costa atlántica europea. En el Reino Unido, el gobierno ha aprobado una ayuda de unos 90 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más castigadas. En España, además de daños materiales, varias personas han resultado heridas en la cornisa cantábrica. Las olas siguen golpeando con fuerza el litoral. El fin de semana pasado, una boya oceanográfica de la Universidad de Oviedo registró una ola de casi 21 metros de altura. La bravura del mar impidió ayer la búsqueda del joven engullido por las olas el domingo en Galicia. En las costas gallegas sigue a la deriva el barco del que fueron rescatados los 5 tripulantes filipinos. A partir de hoy, una nueva borrasca atlántica próxima a las costas de Galicia dará lugar a otro temporal en el norte de España. Ayer, un helicóptero francés rescató a los 12 ocupantes del carguero español que se partió en dos a la altura de Anglet, cerca del puerto francés de Bayona. Las autoridades descartan un riesgo de contaminación importante, ya que el barco iba vacío. En sus depósitos llevaba en torno a 80 toneladas de combustible. En España continúa el escándalo por corrupción que ha salpicado a la familia real. La infanta Cristina tendrá que declarar este sábado ante el juez en un caso que ha golpeado fuertemente la imagen de la Casa Real. La pareja que sacude la monarquía española. La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, se ve envuelta en un caso de malversación de fondos, por el que fue acusado hace 2 años su esposo Iñaki Urdangarín. Recientemente fue imputada por fraude fiscal y lavado de dinero y comparece el sábado ante la justicia. En 2013, Cristina, de 48 años, casi logra evitar el escándalo cuando una primera imputación fue anulada. El hecho de que fuera
digamos, desimputada o que la imputación no siguiera su curso porque fue parada por el fiscal, provocó que en los españoles un rechazo generalizado y tuvo un efecto boomerang. O sea, en vez de mejorar las cosas, para la monarquía las empeoró, porque los españoles percibieron que había una desigualdad ante la justicia. La imputación es un duro golpe para Juan Carlos. El deterioro de su imagen se inició hace 2 años con el caso Urdangarín y se agravó con un costoso safari en Botsuana para cazar elefantes en 2012. La indignación popular en medio de la crisis económica obligó al rey a disculparse luego. Tras varias operaciones, a sus 76 años ofrece la imagen de un rey cansado. La situación de la monarquía española es delicada y necesita no aspirinas, sino cirugía. La cirugía pasa porque sea encausada, se haga juicio penal y ya veremos al final cuál es el resultado, y además porque la infanta renuncie a sus derechos sucesorios. El rey debería abdicar en favor del príncipe Felipe, es lo que piensan 6 de cada 10 españoles. Protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable. Hacemos ahora un recorrido por otros hechos que han sido noticia hoy en el mundo. Era un secreto a voces. Aún no lo ha anunciado oficialmente, pero el mariscal egipcio y todavía ministro de Defensa, Abdel Fattah al-Sisi, ha declarado en una entrevista a un periódico de Kuwait que será candidato a la presidencia para satisfacer las peticiones del pueblo, dice en la entrevista. El nuevo hombre fuerte del país tiene la autorización del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para presentar su candidatura y de hecho es el gran favorito, impulsado por un creciente culto a la personalidad en el país del Nilo. Sus partidarios consideran que ha salvado al país de la guerra civil. Sus detractores le acusan de derribar a Mursi en un golpe de Estado y de borrar del mapa de Egipto a los hermanos musulmanes, instaurando un Estado policial. 22 heridos en Tuzla, en el norte de Bosnia, en una protesta por el cierre de varias factorías y empresas locales. 17 de ellos son policías, hay 24 detenidos. Unas 600 personas, entre las que había algunos seguidores radicales del equipo de fútbol local, han tratado de ocupar varios edificios oficiales, lo que ha terminado en disturbios. El paro en el país, según las cifras gubernamentales, es del 27,5%. Las elecciones no cambiarán nada, solamente las acciones como esta, y me temo que todavía más radicales, pueden hacer que nuestros políticos se retiren. La tercera ciudad del país es una muestra de la desesperanza de los bosnios ante una crisis económica que dura desde el final de la guerra de los Balcanes. Tuzla ha basado tradicionalmente su economía en la industria química. La oleada de privatizaciones y cierres ha dejado a centenares de personas sin trabajo. La Harley del Papa se ha vendido en París por 241.500 euros. Con motivo del 110 aniversario de la marca, esta se la regaló al Sumo Pontífice el pasado junio y Francisco decidió venderla para donar el dinero a Cáritas de Roma, que destinará los fondos a renovar un refugio para sin techo en la capital italiana. Gran Bretaña ha presentado su primer dron, que ha realizado varios vuelos de prueba. El artilugio, que ha costado 220 millones de euros, es el primer paso hacia un avión no tripulado de combate que los británicos construirán junto a los franceses de aquí a 2030 en el marco de los acuerdos de cooperación de defensa. El Parlamento turco aprobó el miércoles un paquete de medidas que permite reforzar el control de Internet al Estado. La nueva ley autoriza bloquear sin decisión judicial previa sitios que publiquen contenidos insultantes o pedir a los suministradores de acceso a Internet los datos de navegación de los internautas. Otra pausa comercial y al volver, David Beckham regresa al fútbol como propietario de un equipo. Y el secretario general de la ONU defiende a los homosexuales en los Juegos Olímpicos de Rusia. Ya volvemos.
A pocas horas de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia, el secretario general de las Naciones Unidas ha salido en defensa de los derechos de los homosexuales que compiten en los Juegos. El secretario general de la ONU enarbola en Sochi la defensa del movimiento arcoiris. Ban Ki-moon ha condenado toda discriminación ligada a la orientación sexual en un discurso ante la Asamblea Plenaria del COI. Pese a los esfuerzos de Rusia por aplacar las críticas internacionales, son muchos los que siguen denunciando la intolerancia a la que hacen frente los homosexuales. Todos debemos alzar nuestras voces contra los ataques contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales. Debemos oponernos a las detenciones, encarcelamientos y restricciones discriminatorias a las que se enfrentan. Rusia aprobó en 2013 una ley que considera propaganda homosexual cualquier noticia relacionada con los gays, incluidas las que denuncian abusos. El presidente del comité organizador de Sochi aborda la cuestión. Quiero decir que durante las competiciones deportivas de los Juegos Olímpicos, la Carta Olímpica está en vigor y sus reglas prohíben todo tipo de propaganda, no importa cuál sea, porque esta es una fiesta del deporte. Hablemos de deporte, no de política. La Carta Olímpica, en su apartado de principios fundamentales, considera incompatible con el movimiento olímpico cualquier forma de discriminación por cuestiones de sexo. El famoso exfutbolista David Beckham regresará al fútbol, pero como propietario de un equipo que tendrá su sede en la ciudad de Miami. La vuelta de David Beckham a la cancha, pero no como futbolista. El exjugador inglés anunció el miércoles que comprará un equipo de la Liga Estadounidense de Fútbol, la MLS, y lo instalará en Miami. El nuevo club, que aún no tiene nombre, buscará construir un estadio para 25.000 espectadores. Beckham anunció su nueva aventura en una rueda de prensa en Miami. Estaba acompañado del comisionado de la MLS, Don Garber, y de Carlos Jiménez, alcalde de la ciudad. Quería crear un equipo en un lugar donde podía comenzar desde cero. Sé que hubo uno aquí hace como 10 años y que desafortunadamente desapareció, pero quería crear un equipo que pueda ser muy personal. Todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera ha sido personal, dijo el exjugador. Una apuesta arriesgada aún para alguien famoso y adinerado como Beckham. Miami ha estado sin un equipo de fútbol en la liga estadounidense desde hace más de una década, cuando el Miami Fusion desapareció debido a problemas financieros y poco apoyo de la afición. Pero el exastro, que guió al Galaxy a 2 títulos de la liga, confía en que su aura mediática y su sueño serán suficientes para crear un equipo que brille fuerte bajo el sol de Florida. Ahora nuestro resumen de Mundo Cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En Estados Unidos, un reciente estudio indica que más personas leen Facebook que la Biblia. Los números indican que 143 millones de los usuarios diarios de Facebook viven en Estados Unidos o Canadá. Por otra parte, según estadísticas del gobierno estadounidense, 40 millones de personas leen la Biblia todos los días. Facebook cumplió 10 años recientemente y la red social reveló que 757 millones de personas usan diariamente la plataforma. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con líderes de la confraternidad evangélica. Durante el encuentro, Hernández le solicitó a los pastores que oraran por él y por su gobierno. La reunión sirvió además para que los líderes cristianos presentaran una serie de propuestas sobre cómo mejorar la situación del país. Y en Bélgica, cristianos convocaron a una jornada de ayuno y oración para este 6 de febrero. La actividad busca oponerse a una propuesta de ley que permitiría la eutanasia para los niños. La jornada de intercesión espera crear conciencia sobre la situación y generar un debate público. Partidarios de la ley de eutanasia dicen que es necesaria y la califican como un acto de compasión para los pequeños. Mundo Cristiano es una producción de CBN News.
Esto ha sido todo por hoy. Para más noticias visite ccinews.com o síganos en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.